que es alguien que llegó o se está sumando, nunca está dentro, está siempre afuera, como ustedes lo pueden ver aquí. Una vez que esta familia empezaron a llegar aquí, se sabe, ustedes pudieron ver en la diapositiva anterior, estas familias que ustedes vieron no tienen las condiciones óptimas como la cultura occidental lo vive, o donde se exigen, donde se ve que yo como ser humano tengo protección digna. La población joven no lo ha tenido nunca y no es como decir problema de nadie. Aquí no hay responsables. Prácticamente todas las instituciones dicen así es la población joven. Parece que nosotros, a la población joven no nos gustan las condiciones óptimas o eso de tener una casa de 5 estrellas. ¿Cuáles son las razones? Bueno, eso yo no lo puedo responder. Esos son problemas que el gobierno tampoco lo responde. Ningún gobierno responde a este tipo de situaciones, si no es que somos así. Ese es el decir de todas las instituciones. Entonces la población joven que viene aquí, como ustedes vieron, las condiciones allá en su comunidad no son las óptimas, pero ellos migran por su necesidad, por sobrevivir, por llevar a la familia todas aquellas cosas que se utilizan para que algunos de sus hijos puedan formarse, puedan continuar adelante, pero con la dificultad que empezamos a tener aquí. Una de estas familias se enfermó, algunas familias llegaron al hospital. Desde los hospitales vemos que a veces el caso es bastante crítico porque muchos vienen de un lugar donde no hay hospital cerca, no hay un EVAI donde se pueda llevar los controles periódicos que se acostumbran aquí, sino que allá ellos tienen que sobrevivir como puedan. Entonces, la salud de ellos no es tan como la cultura occidental. Entonces, esta familia cayeron al hospital, del hospital ya no regresan a la casa. Aquí empiezan las instituciones de las instituciones, como el caso que estamos manejando recientemente. Tenemos aquí los principales actores, tenemos el PANI, a veces hay intervención de los PANI, y esta familia que ustedes vieron que era muy unido con su padre progenitor, ahora resulta que es una institución la que está, digamos, tomando la decisión si esta familia, estos niños regresan con su familia o no. Y entonces, desde el PANI pasan al juzgado de familia, donde se le está dando la protección según la institución que debe tener esta familia. Entonces, de ahí venimos que esta familia, digamos, no regresa a su casa, sino que apareció un hogar solidario por ahí, y los hogares solidarios no son de la población indígena. La población indígena nunca califica para nada, porque hay sin número de prejuicios de que los indígenas tenemos todos aquellos males por los que atraviesan la familia. Por eso ahora es importante esta